presentar a nuestro ponente, a don Miguel Santos González, que es presidente de la Fundación Lesmes y de la Federación Castellano-Leonesa de Empresas de Inserción, licenciado en Psicología y doctor por la UNED y profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sin duda es una suerte para nosotros, para la universidad, poder contar con Miguel Santos. Creemos que no hay una persona más acreditada para poder acercarnos la realidad de las empresas de inserción. Así que sin más dilación, agradeciendo enormemente a Miguel su generosidad por compartir este tiempo con nosotros, le cedo la palabra para que inicie su conferencia. Adelante, Miguel. Gracias. Muy bien. Javier, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros y con vosotras para hablaros un rato de las empresas de inserción. Voy a tratar de explicar, puesto que entiendo que son figuras, a pesar de que ya llevan unos cuantos años funcionando, son las figuras más desconocidas de la economía social. Entonces, voy a tratar de explicar un poco lo que son, cómo funcionan, ver sobre todo la operativa y ver la evolución que han tenido, y después trataré de hacer dar una visión de lo que actualmente suponen las empresas de inserción en Castilla y León. Las empresas de inserción, a pesar de que, como digo, llevan ya bastantes años, igual más de 25 o 30 años desde que aparecieron las primeras en España, bueno, pues es una figura que se ha desarrollado no demasiado, que se ha desarrollado muy paulatinamente y hoy día todavía, pues todavía no está tan desarrollada como yo entiendo que sería deseable. Y además de no estar muy desarrollada en el territorio español, está muy desigualmente repartida, también en Castilla y León. Entonces, bueno, pues esta va a ser más o menos la estructura de mi intervención y, sobre todo, pues esto, tratar de acercar esta figura especial, digamos, de la economía social. ¿Por qué especial? Bueno, sí, especial se asemeja a los centros especiales de empleo para personas con discapacidad, pero tiene sus particularidades. Y digo especial, pues bueno, porque tiene partes del tercer sector, partes de economía social. Su objetivo es la inserción, la integración sociolaboral de personas en exclusión o en riesgo de exclusión. Y entonces, pues, confluyen en esta figura pues, aspectos empresariales, aspectos no lucrativos, aspectos de inserción laboral, de orientación, de acompañamiento. Bueno, pues es una figura compleja. Las empresas de inserción empezaron en España, pues, ya digo, a finales de los 80 del siglo pasado, 90, empezaron, bueno, pues como empresas de inserción, espera, vamos a ver. Como empresas de inserción empezaron a funcionar, y las llamábamos empresas de inserción pues porque nos parecía correcto, ¿no? Pero no existía ningún tipo de, ni la figura, ni de legislación, ni estaba reconocido como tal. Sí que nos fijábamos en las empresas de inserción francesas, por ejemplo, o en otros países, pero también es verdad que muy diferentes, con mucha variabilidad, ¿no? Las cooperativas sociales italianas. Bueno, todas las figuras de la economía social han surgido en un momento clave de la historia, y todas las figuras de economía social responden a una situación, a un entorno y a una necesidad social. Así como las cooperativas surgieron después de los movimientos sindicales, así como los centros especiales de empleo, por ejemplo, o las sociedades laborales que surgieron en un momento crítico de la transición, que había empresas que desaparecían y había que reflotar. Los centros especiales de empleo surgieron cuando la LISMI, cuando se empezó a trabajar
por la integración de las personas con discapacidad. Bueno, pues las empresas de inserción también surgen en un momento en el que se están replanteando los servicios sociales, se están replanteando las políticas activas de empleo y se está apostando claramente por la promoción de la persona, por la autonomía, por el desarrollo de habilidades, por la inserción, en una palabra. Y entonces, bueno, pues existen muchos proyectos, muchos intentos de inserción laboral. Vemos que se hace mucha formación, reglada y no reglada. Pero hay personas que están haciendo cursos y otro curso. Los programas de orientación laboral no terminan muchas veces con algunas personas de acercarlas al empleo, ¿no? Necesitábamos un eslabón que conectara estos servicios de empleo con la realidad, con el empleo, con el mercado laboral. Necesitábamos algo intermedio. Y estos son las empresas de inserción, algo que vence o que trata de complementar los programas de empleo, los cursos de formación, que no digo que no sean eficaces, ni mucho menos. Parecen como un dispositivo complementario. Es un dispositivo que hay que utilizar, pero que hay que utilizar bien. No sirve para todo el mundo, pero es muy eficaz con algunas situaciones. En algunas situaciones es un instrumento muy eficaz. Y en este contexto surgen las empresas de inserción. También es verdad que España acaba de entrar en la Unión Europea y entonces hay fondos estructurales que llegan a estos proyectos innovadores y de aquí, de estos proyectos europeos, surgen las primeras empresas de inserción en España. Surgen bastantes empresas de inserción. Pero al no existir una legislación clara y no clara, no existir ningún marco legislativo y tampoco ningún tipo de ayuda oficial establecida, pues surgen, pues bueno, como surge todo el tercer sector en España, especializados más que nada en el territorio, ¿no? Las entidades, las empresas de inserción, las entidades sociales son pequeñas, locales, entidades todoterreno, que no se especializan más que en el sitio donde están y tratan de dar respuesta a la necesidad más cercana y más inmediata. Bueno, pues así surgen las primeras empresas de inserción y así surgen las primeras empresas de inserción en Castilla y León, de esta forma. Luego ya más adelante empezó a, bueno, la realidad hizo que fuera necesaria que fuera posible una legislación. Ya se reconocen las empresas de inserción. Hoy ya se ha dibujado un entorno, unas condiciones más favorables para su creación. Y aunque todavía queda trabajo por hacer y grandes retos, bueno, pues hoy por lo menos las empresas de inserción están reconocidas y además ya digo que hay unas condiciones que pueden favorecer y de hecho lo están haciendo su implantación. Más que su implantación, el desarrollo y el mantenimiento de las que ya están implantadas. Quizás para la implantación de nuevas empresas sería necesario alguna medida adicional, pero por lo menos estas condiciones hacen que sean viables muchos de estos proyectos. ¿Qué son las empresas de inserción? Bueno, son... Las empresas de inserción son estructuras de aprendizaje. Bueno, son estructuras empresariales, son una mezcla. Las empresas de inserción son centros de formación en los que las personas están contratadas, vamos a decirlo así. Bueno, no es tan sencillo porque al ser una estructura empresarial, pues cambia todo. Ya la mentalidad, la forma de gestión, la relación con las personas, con los beneficiarios, con los usuarios, es diferente. Una de las características más importantes de las empresas de inserción es que se persigue siempre la salida de la empresa al mercado laboral ordinario. Quiero decir que las empresas de inserción no son estructuras para contratar a las personas vulnerables, no son guetos, no son empresas para pobres, sino que son empresas en las que las personas entran
adquieren una experiencia, una formación, unas competencias profesionales y sociales, socioprofesionales, y salen, la idea es que salgan a una empresa ordinaria. Por lo tanto, son empresas de transición, empresas de tránsito. Bien. ¿Cuál es la hipótesis de partida, el principio de partida de una empresa de inserción? Bueno, digamos que hay personas, situaciones más que personas, en las que la empleabilidad es baja. Está por debajo del umbral de empleabilidad necesario para poder acceder a un empleo en el mercado ordinario, para poder acceder al mercado laboral. No hablamos de empleabilidad muy baja porque cuando se trata de una empleabilidad muy baja, una empresa de inserción no funciona. Hay que buscar otras alternativas, otro tipo de, a lo mejor talleres ocupacionales, no lo sé. Pero cuando hay una empleabilidad intermedia, cuando ya en el proceso de inserción, bueno, pues está en unas condiciones, no existe una drogodependencia activa, por ejemplo, bueno, pues se puede acceder al mercado, pero se tiene esta baja empleabilidad. Nosotros partimos de la base de que si al principio, durante un tiempo, se baja el nivel de exigencia, se ofrece formación, se ofrece acompañamiento. Todas las empresas de inserción tienen personal de acompañamiento, educadores, todo tipo, ¿no? Si ofrecemos todo este entorno, estas personas pueden ir incrementando su empleabilidad hasta llegar al umbral que exige el mercado y pueden acceder al mundo laboral. Bien, este es el principio de partida. ¿Pero qué significa esto? Bueno, pues esto significa que estamos dando la vuelta al itinerario de inserción habitual, en el que la fase del empleo está al final. Primero se trabajan habilidades sociales, se vencen problemas de alcoholismo, de cualquier tipo de problemas sociales y después el empleo, ¿no? Sin embargo, aquí lo que hacemos es situar al empleo antes, es decir, convertimos el empleo en el medio y el fin simultáneamente. Eh, porque cuando una persona está trabajando, tiene mayor autoestima, tiene más recursos, eh, tiene otro entorno de relación, entonces se puede a lo mejor vencer la situación de exclusión social de otra manera. Este es el principio de partida de las empresas de inserción. Eh, pero, claro, esto que en la teoría suena tan sencillo, esto complica un montón la gestión de una empresa de inserción. Eh, una empresa de inserción, nosotros cuando empezamos con las primeras, en el año 96 surgió la primera empresa de inserción en Castilla y León. Todas las empresas de inserción han nacido en el seno de una organización social, una organización del tercer sector. Y todas las empresas de inserción han nacido de un proyecto de inserción laboral, de inserción sociolaboral. Por ejemplo, la primera, que fue una lavandería industrial, pues surgió de un centro de personas sin hogar, en el que bueno, había unas lavadoras un poco más grandes, se lavaba la ropa del centro y además se lavaban las de un albergue, las de alguna residencia. Y en esta mini lavandería había dos personas de las del centro, dos personas del centro de personas sin hogar, que estaban, bueno, como en un taller ocupacional. Entonces aquí pensamos, bueno, y si a estas personas les contratamos y damos de alta esto como una empresa, podríamos crear dos empleos, ¿no? Bueno, pues con un proyecto europeo, como decía antes, se hace una inversión inicial, se crean las primeras empresas de inserción apoyándose en la forma jurídica de fundación, no es la más adecuada, pero bueno, una fundación que crea una sociedad limitada. Y es así como nació la primera empresa de inserción y es así como han nacido la gran mayoría de empresas de inserción. Bueno, pues estas empresas de inserción
Cuando surgen, bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas con una empleabilidad más baja, con una productividad más baja, y esto hace que sean necesarios plantillas mixtas. Es decir, todas las empresas de inserción tienen un grupo de personas eh, no en inserción con, bueno, con una cualificación y una productividad como la que exige el mercado a cualquier empresa, y un grupo de personas eh, en inserción. Eh, ¿Qué consecuencia tiene esto en la cuenta de resultados de una empresa de inserción? Bueno, una empresa de inserción tiene, por un lado, un déficit de productividad. Déficit de productividad. Primero, porque las personas en inserción hacen que toda la empresa sea menos productiva. Esto supone una disminución en la facturación. Esto supone una disminución en la facturación por esa baja productividad. Pero además tiene un sobrecoste, porque cada trabajador en inserción, como he dicho hace un momento, requiere un apoyo psicosocial, un personal de acompañamiento que no es personal productivo. Y esto hace que la empresa por sí sola no sea viable. Bajan los ingresos y suben los gastos. Esto hace que la cuenta de resultados de una empresa de inserción, sin más, no sea viable. Porque además hay que tener en cuenta que las personas en inserción, esto es un principio empresarial no deseable, las personas en inserción, cuando son productivas, cuando han llegado a esa empleabilidad, cuando las hemos formado, es cuando las echamos, porque precisamente queremos que vayan a otras empresas. Esto es un principio antiempresarial. Nosotros lo que hacemos, lo que estamos haciendo es no capitalizar nunca el esfuerzo en formación. Bueno, pues esto es una de las características más importantes de una empresa de inserción. Por una parte, un déficit productivo, y por otra parte, un sobrecoste. Claro, nosotros estamos hablando de que estamos prestando un servicio social. Una empresa de inserción está prestando un servicio social, es una política activa de empleo, está haciendo que personas pasen a ser trabajadores, ¿no? Este servicio social, las empresas de inserción no facturan por él, pero es un servicio que prestan a la sociedad. Bueno, pues es ahí donde estas empresas necesitan que la administración, puesto que es un servicio social, un servicio de interés general, que la administración subvencione, cubra de alguna forma esta cuenta de resultados. ¿Y dónde entendemos nosotros que deben ir estas subvenciones? Bueno, por una parte, a cubrir ese déficit productivo de los trabajadores en inserción. En la práctica son subvenciones a la contratación de personas en inserción, bonificaciones a la seguridad social, en fin, la forma que sea. Y por otra parte, subvenciones para costear el personal de acompañamiento, que es el que presta este servicio y que no es un personal no productivo. Bueno, hoy en Castilla y León existen estas dos subvenciones, y esto hace que hayan surgido varias empresas, que sigan apareciendo empresas nuevas y que sean viables. Ahora mismo es así, pero las empresas de inserción, al final, estamos hablando de que prestan, por una parte, un servicio social, pero por otra parte son empresa. Entonces, la clave en una empresa de inserción para su funcionamiento óptimo es que haya un equilibrio eh, entre los objetivos de carácter social y los objetivos económicos. Si en una empresa de inserción primamos los objetivos económicos, bueno, pues automáticamente nos olvidamos del fin, ¿no? Porque una empresa de inserción, su objetivo es la inserción laboral de las personas. Pero si primamos los objetivos sociales, eh, la empresa dejaría de ser viable y al final no habría empresa y no conseguiríamos ni unos ni otros. Ese equilibrio entre objetivos sociales y objetivos económicos es la clave para un buen funcionamiento de una empresa de inserción.
Bueno, ¿qué están haciendo las empresas de inserción? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están consiguiendo? ¿Son rentables para la sociedad las empresas de inserción? Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde estarían las personas que trabajan en una empresa de inserción? Estarían en un centro, estarían cobrando una prestación, estarían incrementando el coste en políticas pasivas, estarían, no sé, en la cárcel. En cualquier caso, estarían generando un gasto a la sociedad. Eh, Ahí tendríamos que calcular, hay estudios en los que se ha calculado en varias ocasiones, hay formas diferentes de calcular, pero podríamos calcular cuánto cuesta una persona en exclusión a la sociedad, cuánto cuesta a la administración. Bueno, pues las empresas de inserción hacen que estas personas pasen de ser potenciales perceptores de prestaciones a contribuyentes. Una persona que está trabajando en una empresa está generando riqueza, está pagando impuestos, deja de percibir prestaciones, pero a la vez está contribuyendo. La propia empresa contribuye con las cuotas a la seguridad social, hay diferentes flujos económicos. Por lo tanto, una empresa está provocando, por una parte, una disminución, un ahorro social en políticas pasivas, y por otra parte está generando, devolviendo a la sociedad, a la administración, económicamente. Bueno, se han hecho diferentes estudios en España y en Castilla y León. Todos los años calculamos la rentabilidad social, digámoslo así. Y se calcula actualmente que hay un retorno de 2,5 euros por cada euro invertido. Es decir, las empresas de inserción son rentables económicamente a la sociedad. Invertir en empresas de inserción es más rentable, diferencialmente más rentable que invertir en otro tipo de programas de empleo, que también son rentables. Por lo tanto, las políticas las empresas de inserción son políticas inteligentes, son políticas que lo que hacen es no solamente económicamente ahorrar, provocar este ahorro social, sino que además hay una rentabilidad social que estamos consiguiendo que las personas se integren en el mercado laboral y con esto pasen a tener una calidad de vida mucho mejor. Esta es la clave de la situación de las empresas de inserción y esta es la clave de ver, de entender desde el punto de vista de la administración eh, cómo se puede, cómo es de interesante apostar por estas fórmulas. Sin embargo, bueno, tenéis aquí, luego supongo que os pasarán estas diapositivas. No me voy a detener en todas, pero bueno, las tenéis ahí para ver cómo se funciona una empresa de inserción. Una empresa de inserción existe el acompañamiento, ¿no? Como decía antes. El acompañamiento es todo el trabajo que se hace con estas personas en fases, en diferentes fases. Está la fase de acogida, cuando se hace un diagnóstico y cuando se plantea el plan individual. Todas estas personas desarrollan un itinerario de inserción dentro de la empresa y sobre todo, y luego está, bueno, pues la segunda fase que sería todo el desarrollo y esa adquisición de competencias socioprofesionales. La última fase sería la transición al mercado laboral. No me voy a detener en esto porque, bueno, voy a tratar de ver otros aspectos. Eh, a ver, un momentito. Bueno, luego vemos estos datos. Uno de los aspectos más importantes, porque hasta ahora he estado hablando, un segundo, a ver si encuentro esta diapositiva.
Bueno, ahí tendríais la rentabilidad social que hemos calculado en Castilla y León en los últimos años. Bueno, decía que uno de los aspectos más importantes, así como hasta ahora hemos estado hablando de por qué la Administración debe apostar o por qué debemos apostar en la sociedad en general por estas empresas. Pero existen existen otras formas de potenciar estas empresas de inserción, que no son subvenciones. La mejor ayuda que la Administración puede prestar a una empresa de inserción es ser su cliente. Las empresas de inserción, las subvenciones están muy bien, pero lo que hace que una empresa de inserción se desarrolle, crezca y cree empleo para personas en exclusión, personas vulnerables, es el tener un mercado, el tener mercado. La contratación pública tiene un volumen bestial. Utilizar una pequeña parte de la contratación pública y ponerla al servicio de la inserción laboral o del medio ambiente o de tantas otras estrategias que podemos adoptar, ¿no? En este caso de la inserción laboral, pues es algo que es lo que más ayuda a desarrollar una empresa de inserción y a la Administración no le cuesta nada. Cuando hablo de una pequeña parte de la contratación pública, hablo de, bueno, pues por poner un ejemplo, vamos a suponer que un ayuntamiento saca a concurso, bueno, pues el mantenimiento de los jardines de toda una ciudad. Bueno, se puede reservar unos jardines de una zona concreta para que esto lo lleve una empresa de inserción. Bueno, la empresa que se va a llevar todo el lote no le supone problema serio, ¿no?, perder una parte. Para una empresa de inserción esto puede suponer crear 4 o 5 empleos. Y esto a la Administración no le ha costado nada, a la empresa ordinaria no le supone una competencia grave y estamos poniendo al servicio de la inserción laboral una pequeña parte que no cuesta absolutamente nada. Esta es una práctica muy interesante, se está haciendo. Ha costado mucho implantarla, ha costado mucho que la legislación vaya asumiendo esto. La nueva legislación de contratación laboral no solo lo asume, sino que lo impulsa. Pero todavía no se está haciendo, no se está llevando a cabo como práctica generalizada. Bueno, hoy la contratación pública, esta ley de contratación pública no solo lo asume, sino que lo impulsa, como digo. Cada vez hay más buenas prácticas. Bueno, pues el Ayuntamiento de Burgos hace ya mucho tiempo que los puntos limpios la gestión de los puntos limpios de la ciudad lo lleva a cabo con una empresa de inserción. Y aquí hay pues 8 o 10 personas más incluso trabajando en inserción, ¿no? Bueno, y el Ayuntamiento este contrato pues lo tiene que hacer de todas las formas, ¿no? Entonces no supone un coste añadido. Hace poco, bueno, en Salamanca con la limpieza, los jardines, hay muy buenas prácticas. Y además, bueno, hay diferentes modelos. Por ejemplo, en Burgos también, pues la Agencia de Servicios Sociales de la Junta, esto no es una contratación, sino una concesión de servicios. Bueno, ha firmado un contrato con alguna empresa de inserción para explotar las cafeterías de centros de día de personas mayores. Es otra forma de colaborar sin que a la Administración le cueste nada. Y eran cafeterías que estaban cerradas, es decir, que tampoco se ha desplazado a ningún autónomo, en fin. La contratación pública es la mejor ayuda que puede dar la Administración a las empresas de inserción. Bueno, situación de las empresas de inserción en Castilla y León. Evolución que ha llevado todo este fenómeno. Bueno, no deja de ser a pesar de que lleva 25 años o más, no deja de ser
Aquí tenéis los puestos de empleo de los últimos años. No deja de ser una figura incipiente, yo diría. Sí que es verdad que son 13 empresas ya las que hay en Castilla y León. Están muy desigualmente repartidas, están concentradas en Burgos y en Salamanca. Esto no es una casualidad. Están concentradas en Burgos y en Salamanca precisamente por lo que estaba diciendo hace un momento. Porque los ayuntamientos de Burgos y de Salamanca han apostado por por contratar servicios con empresas de inserción. Los ayuntamientos, las competencias en empresas de inserción, las competencias en empleo, no pertenecen a los ayuntamientos. Sin embargo, los ayuntamientos están posicionados muy estratégicamente para promocionar empresas de inserción, cediendo suelo industrial, apoyando con la contratación de servicios fundamentalmente. Y esto es algo que el Ayuntamiento de Burgos tradicionalmente lo ha tenido claro, con diferentes signos políticos, de Salamanca también. Entonces, ahora mismo las empresas de inserción están concentradas en estas dos provincias. Están surgiendo en otras provincias, están surgiendo, están surgiendo sobre todo empresas de recogida de ropa. Bueno, el sector medioambiental es uno de los sectores en los que hay muchas empresas de inserción, ¿no? Pero bueno, la variabilidad existe y luego os voy a decir más o menos a qué sectores se dedican las empresas de inserción. En España en Castilla y León surgieron las primeras empresas, como he comentado antes, en Burgos hace 25 años. Apareció una en Salamanca de jardinería y apareció otra en Valladolid que luego tuvo que cerrar cuando vino la crisis. Estas empresas de inserción en el año 2001 constituyeron FECLEI, que es la Federación Castellano-Leonesa de Empresas de Inserción. Y FECLEI presentó un proyecto europeo de la mano de la Junta. Se creó en el año 2006 la Dirección General de Economía Social. Esto fue un paso fundamental para que las empresas de inserción tuvieran su sitio, su lugar y su reconocimiento. Y junto con la Dirección General de Economía Social se presentó un proyecto europeo, un EQUAL, y en este proyecto se hablaba de impulsar una legislación, se hablaba de impulsar un reconocimiento de estas empresas de inserción, registro público, y también de ir implantando las primeras ayudas. Estas ayudas se fueron otorgando con un carácter experimental dentro de este proyecto y luego fueron asumidas por la Junta de Castilla y León como ya estables, ¿no? En este proyecto, a lo largo de los 3 años, 2 años y pico que duró este proyecto, se crearon varias empresas. Se crearon varias empresas en la comunidad autónoma, no recuerdo si fueron 4 o 6, bueno, las primeras. En el año 2007 se creó el Registro Público de Empresas de Inserción. Poco después, las primeras ayudas a la contratación. Luego vino una crisis terrible, como sabéis, y las siguientes ayudas se crearon bastante después, las del personal de acompañamiento. Toda esta circunstancia pues, ha hecho que se paralizara, que fueron surgiendo con cuentagotas. Y después, cuando ya se aprobaron las primeras ayudas para personal de acompañamiento y ya esto tenía unas condiciones diferentes, han ido apareciendo otras hasta llegar hoy a 13 empresas de inserción. Con un total, pues no recuerdo de cuántos puestos, ahí lo tenéis. Son 160 empleos. Bueno, al final se han creado muchos empleos, pero sería deseable alcanzar un mayor desarrollo de estas empresas de inserción y hacerlo de una forma mucho más uniforme en el territorio. Vale. ¿Qué se podría hacer para hacer que esta figura se desarrolle? Bueno, buscar potenciales promotores, organizaciones sociales, convencer a los servicios de contratación de los ayuntamientos, sobre todo, y de las diputaciones,
para que la contratación pública impulse un poco la creación de estas empresas, y a lo mejor sería el momento de plantearse subvenciones para la inversión, para inversiones iniciales, para impulsar el desarrollo de estas empresas. Bien, ¿en qué sectores operan las empresas de inserción? Bueno, pues ahora mismo las empresas de inserción son siempre pymes o micropymes, incluso son empresas pequeñitas, son empresas de servicios en su mayor parte. Como decía, existe una empresa en Castilla y León, pues una empresa de lavandería industrial, existe una empresa de reformas, pequeñas reformas, obras de reformas de locales, viviendas, empresas de servicios de limpieza. Como decía antes, de servicios de medio ambiente, de gestión de puntos limpios, es un sector en el que, bueno, pues estas empresas han optado por él, ¿no? Eh, Empresas en el sector de hostelería, de catering, en el sector de restaurantes. Suelen ser empresas de servicios, como digo. Hay alguna excepción, hay una empresa en Burgos que produce morcillas artesanales. Esto ya es una excepción porque ya se produce, es un producto, no es un servicio. Esto tiene una serie de consecuencias, desde la organización hasta el trabajo, en fin. Esto es una empresa que tiene también un punto experimental y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Pero bueno, al final el sector, cualquier excusa es buena para crear empleo de inserción y cualquier sector puede ser adecuado. Se requieren sectores pues, intensos en mano de obra porque es ahí donde se puede generar más empleo, sobre todo empleo de no alta cualificación, sectores en los que se puedan adaptar las personas a las que nos dirigimos, que muchas veces tienen menor cualificación, sectores no saturados del mercado y sectores que no requieran una gran inversión inicial porque bueno, pues las organizaciones sociales que las promueven no tienen esta capacidad. Vale, ya para ir terminando, voy a mencionar un poquito por encima los retos de futuro que tenemos en Castilla y León y en el sector en general de las empresas de inserción. Que uno de los grandes retos en Castilla y León, ya le he mencionado, es el desarrollo de las empresas de inserción, el desarrollo y la consolidación de las que existen. Porque, bueno, pues son empresas que nunca terminan, son muy endebles, se crean, pues bueno, un poco capital y siempre dependiendo de un mercado que nunca ha sido tan inestable, ¿no? como ahora. Sí, todos estos episodios tan convulsos que estamos viviendo. Pero pensando a largo plazo, desde luego, uno de los grandes retos que tiene hoy el sector de las empresas de inserción es el desarrollo. Es el que se implementen y que se implementen de una forma mucho más repartida y dentro del territorio homogénea, ¿no? Una reparto más homogénea. Además, bueno, pues uno de los grandes retos, que desde luego ya se ha iniciado, pero hay que seguir profundizando, es en profesionalizar la gestión de estas empresas, ¿no? Porque los promotores, los emprendedores, son, como digo, organizaciones sociales y muchas veces, pues bueno, llegar a este equilibrio entre objetivos económicos y sociales cuesta, porque los promotores tienden a pensar que esto es un servicio social y tienden a primar los objetivos sociales, pero realmente son empresas y hay que gestionarlas como tales y tienen que tener beneficios. Otra cosa es que estos beneficios luego no se repartan, ¿no? Se reinviertan siempre en la empresa para generar más empleo. Bueno, desarrollo territorial, lo he mencionado. Otro reto es, bueno, pues una vez que estas empresas se vayan consolidando, que sean parte, que estén incardinadas, que estén coordinadas con todos los servicios sociales y también con los servicios de empleo.
Y bueno, existe algún reto más, no voy a profundizar porque creo que se me está echando el tiempo encima, así que voy a ir terminando con dos ideas. Bueno, la legislación de las empresas de inserción necesita mm, que se dé una vuelta, sobre todo porque se podría hacer muchas más cosas, ¿no? Desde eh, bonificaciones, ventajas fiscales, esto habría que darle un impulso. Por ejemplo, fijándonos en la ley, en el sector de la discapacidad, bueno, pues igual que existe una obligación de las empresas de contratar a personas con discapacidad o contratar centros especiales de empleo, pues por ejemplo, ir en esa línea. Y hay una dificultad muy importante que es el tema del reglamento de minimis. Las empresas de inserción no están exentas de minimis. El minimis es un límite de subvenciones que pone Europa para las empresas. Sin embargo, los centros especiales de empleo sí lo están. Bueno, pues esto, puesto que son servicios sociales, y podríamos hacer una semejanza con las organizaciones no lucrativas, en este sentido no tiene mucha explicación que tengan esta limitación, ¿no? Lo que hace esta limitación es hacer que las empresas no puedan crecer. Y bueno, termino mi intervención reiterando el tema de los mercados reservados. Este es el gran reto, conseguir que la administración, conseguir que esta maquinaria tan difícil de engrasar, tan difícil de implantar innovaciones, conseguir que la reserva de mercado sea una realidad y una práctica generalizada en ayuntamientos, sobre todo, en corporaciones locales, pero en toda la administración en general. Y bueno, con esto acabo. Yo no sé si ahora va a haber queréis hacer algún comentario, va a haber un cierto debate o no sé si no hay tiempo. Pero bueno, por mi parte la intervención pues estaría. Muy bien, Miguel, muchas gracias por tu excepcional ponencia. Creo que nos has dado una visión muy específica y muy tocado la realidad, ¿no? de este sector de las empresas de inserción. Y ahora, bueno, no sé si alguno de los participantes, si tiene alguna pregunta, la puedo formular a través del chat. Sí, parece que tenemos alguna pregunta. Jesús pregunta en qué medida las administraciones públicas están impulsando el sector de las empresas de inserción, si el marco normativo actual es adecuado, cuál es su opinión. Bueno, ya hice alguna referencia, no sé si quiere añadir algo más, Miguel. La ley de empresas de inserción que surgió en 2007, ya cuando las empresas de inserción eran una realidad en muchas comunidades autónomas, fue una ley muy peleada y al final conseguimos esa ley, pero fue una ley que salió sin fondos. Simplemente se creó un registro público y la ley dijo que las comunidades autónomas, de sus fondos propios, no es como la ley de los centros especiales de empleo, en el que el gobierno central transfiere fondos finalistas para estas cosas. Y bueno, la ley, este fue el principal defecto de esta legislación, porque las comunidades autónomas, cada una ha hecho lo que ha querido y hay una gran diferencia entre unas comunidades autónomas y otras. Hay comunidades autónomas en las que las subvenciones como el País Vasco o Navarra son subvenciones muy cuantiosas y muy interesantes y claro, y el sector ha llegado, el País Vasco, pues hay 50, no sé cuántas empresas de inserción y grandes algunas. Y en otras comunidades autónomas no existe ni legislación, ni un registro público. No existe ningún tipo de ayudas. La de Castilla y León es una comunidad una situación intermedia. A mí me parece adecuada la legislación de Castilla y León hoy. Sí que creo que sería necesario hacer algo para impulsar la implementación de nuevas empresas. Y esto a lo mejor requeriría algún apoyo puntual, quizás no dejarlo estable, pero sí algún apoyo a la inversión inicial, como he dicho antes.
La legislación, yo sería partidario de que existiera una legislación de carácter, pero esto ya es muy difícil. Que desde el gobierno central se promocionaran, se dedicaran fondos a estas estructuras y se eliminaran esas restricciones, por ejemplo, la de minimis que comentaba antes. Eh, por eso digo que queda mucho por hacer en materia de legislación, en materia de ventajas fiscales, en materia de otro tipo de materias. Los trabajadores en inserción, aunque tienen una bonificación a la seguridad social, no tienen el 100%. Bueno, pues, por ejemplo, los trabajadores con discapacidad sí la tienen, ¿no? Hay una diferencia entre las empresas de inserción y los centros especiales de empleo, y es que las empresas de inserción no tienen un convenio propio, no pagan el salario mínimo interprofesional. Pagamos según el convenio, los salarios se rigen por los convenios colectivos del sector. Creo que desde mi punto de vista, creo que es un acierto, pero claro, ahí hay una desventaja en cuanto a las bonificaciones, sobre todo a la seguridad social, ¿no? En fin, bueno, la legislación hay que darle una vuelta, pero bueno, y en Castilla y León pues estamos ahí, punto intermedio. A mí me parece que está bien, es suficiente, pero sí que creo que habría que hacer algo, como he dicho, para por lo menos que se creen nuevas iniciativas y en todo el territorio. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otro participante, Miguel Ángel Gutiérrez, que dice cómo afecta el tamaño de las empresas de inserción a su actividad. Si ganaran en Perdón, no tamaño, puedo. ¿podrían hacer frente de forma más solvente a los problemas que se encuentra el sector? Repíteme la pregunta, no la he entendido muy bien. Sí, lo que pregunta Miguel Ángel es si el tamaño de las empresas de inserción afecta a su competitividad, a su actividad. Si cree que ganando el tamaño, siendo más grandes, que si podrían hacer frente de forma más solvente a los problemas que tiene el sector, ¿no? Que apuntaba de la digitalización, etcétera. Sí, evidentemente eso es un hándicap del tamaño, y el tamaño importa. Pero bueno, afecta a las empresas de inserción como afecta a cualquier otra pyme, no especialmente a las empresas de inserción. Por eso es muy importante hacer alianzas, crear alianzas y hacer asociaciones entre empresas de inserción. Pero es que ahora son pocas y efectivamente el tamaño de la empresa afecta, y esto lo vemos claramente, pues como decía hace un momento, con las empresas más grandes que existen en el País Vasco, en Cataluña, en otras comunidades autónomas en las que hay otra trayectoria y ha habido otros apoyos sostenidos durante mucho tiempo. Y claro, una empresa de inserción más grande pues, tiene muchísimas más ventajas en cuanto a costes fijos repartidos, en cuanto a, bueno, pues como cualquier otra pyme. Pero bueno, el tamaño de las empresas al final depende pues, del tiempo, ¿no? Y de las condiciones. Y bueno, aquí todavía estamos, ya hay empresas que tienen, pues bueno, pues a lo mejor la que más tiene puede tener 40 trabajadores, pero bueno, no dejan de ser empresas todavía pequeñas. Entonces, aquí sí que es necesario y por eso es tan interesante que la administración sea nuestro cliente, porque el tener mercado es el que hace que se desarrollen, que se desarrollen herramientas tecnológicas, se profesionalice la gestión y al final se gane lo que dices tú de competitividad. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Creo que no hay más preguntas en el chat. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerte, Miguel, tu tiempo, tu participación. Ha sido todo un privilegio poder escuchar de primera mano, ¿no?, la realidad de las empresas de inserción. Y nada, te emplazamos a próximas colaboraciones con nosotros. Muchas gracias por escucharme, por invitarme, he estado encantado y bueno, pues por poder compartir con vosotros nuestra realidad, ¿no? Y también dar a conocer, que es muy importante para el sector de las empresas de inserción, que se conozca cada vez más, que es bastante desconocido en general. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Un saludo. Hasta luego.